My name is Jonathan Sosa, United States Marine veteran. Y soy un campeón del rey. Buenas tardes a todos nuestros seguidores de Campeones del Rey. Estamos reactivando el podcast y contamos el día de hoy con un invitado especial. Mi nombre es Julio Castillo, pastor de Casa del Rey en la ciudad de Miami. Hoy contamos pues con la presencia acostumbrada de nuestro hermano Germán Quijano. Y hoy contamos pues también, porque dicho sea de paso, Campeones del Rey no solamente es acerca de deportistas, también tenemos en el espectro algo todavía más grande que proyectarle a cada uno de ustedes, personas que de alguna forma han sido de influencia y han estado en esos puntos torales que donde el Señor los haya puesto, pero que tienen un testimonio digno de compartir. Y aquí estamos hoy con el Marine. Ahora, mire qué cosa dice el Señor. Es Marine y ahora Pastor Jonathan Sosa. Bendiciones a todos, que Dios los bendiga, que están viendo. Gracias, Pastor Julio, es un placer estar con usted. También Germán Quiñones. Quijano. Perdón, es un placer estar con los dos de ustedes. Le doy gracias a Dios, primeramente. Mi nombre es Jonathan Sosa. Recién en los últimos 2 años, pastor, al lado de Pastor Julio. Nací aquí en Miami en 1987, a través de mucho tiempo y cosas duras que me han pasado. Me fui a los Marines de los Estados Unidos, hice eso por 4 años. Después de eso, salí de los Marines, tuve un tiempo un poco duro, pero empecé a trabajar debajo de un contrato debajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, para un proyecto más o menos privado en Irak y Afganistán. Lo hice por un tiempo y gracias a Dios llegué aquí en Miami y eso vamos a hablar sobre ese testimonio. Wow. Bienvenidos hermanos a todos y bueno, es una bendición para mí estar en medio de 2 pastores y gracias, hoy es el día que hizo Dios para que regresáramos y empezamos con todo, Amén. Con todo. Tenemos a nuestro... Con toda la artillería. Hoy tenemos a nuestro pastor en Casa del Rey, Jonathan Sosa. Y bueno, pastor, vamos a ir al pasado. Vamos a ir al pasado, que no a muchos nos gusta ir al pasado, ¿verdad? Pero vamos a empezar ahí. ¿Cómo fue su niñez? Yo digo, creciendo, bueno, nací en el 1987. Obviamente tengo 2 otros hermanos, uno mayor, uno más chiquito. Y no era tan fácil, por decir nada. No es que no tenía los 2 padres, mi mamá y mi papá estaban allí, pero emocionalmente yo creo que muchos de nosotros creciendo en familias hispanas, especialmente cuando hay un sistema o católico o pertenencias, porque mis padres no eran católicos, pero todavía el remanente católico, todavía estaba la influencia sobre la vida de ellos. Y entonces, pero eran cristianos. Pero la religiosidad, yo creo que nosotros nacimos en un sistema religioso, mi hermano mayor, yo, mi hermano chiquito, y en ese tiempo, por un tiempo sí íbamos a la iglesia, pero nos apartamos por la religiosidad. Mucho de lo que vimos, no de culpa de la familia, porque es un espíritu religioso. Por un tiempo estaba allí, entre sale, creciendo entre high school, ¿sabe? Yo quería más del Señor, pero a la misma vez me estaba trayendo las cosas del mundo, las influencias. Nunca hice drogas extremas, pero estaba haciendo marihuana. Me metí en cosas que no debería estar, como pandillas. No era pandillero por decir, pero sí me juntaba con grupos de pandillas y entonces estaba allí con las peleas y cosas así. En la escuela era un desastre. Empecé bien los primeros 5 grados, llegué al 6 grado, desastre, 7. Cambio total. Entonces entré la primera vez que entré al 8 grado, no estaba haciendo tan bien, solo tenía que repetir. Hice 2 veces en el 8 grado. Y yo pensé que era un fallo en la vida, en realidad. Y ya cuando entré al high school, en inglés es el high school, de 9 a 12 grados,
estaba más en marihuana, cosas así, saliendo, bebiendo. Empecé a beber de una edad bien joven. Dicho sea de paso, Pastor Jonathan, él viene venido de una familia militar, ¿cierto? Sí. Todos en tu familia prácticamente son son veteranos. Sí. Bueno, mi papá estaba en el Navy en los 90s. Entonces él se transicionó al National Guard, Army National Guard. Él también estuvo afuera en Irak, Kuwait y Irak. Y en realidad había un tiempo donde, aunque estábamos en la misma nación, Irak, no nos podíamos ver porque obviamente él estaba todavía en el Army y yo estaba trabajando debajo del Departamento de Estado en un contrato. Yo no era militar en ese momento, ya en mi tiempo de militar, pero sí estaba operando en operaciones con el Departamento de Estado, vamos a ponerlo así. Tienes un hermano también que... Mi hermano mayor, él también es Marine, ahora es policía. Nosotros dos, otra vez, estábamos en los Marines juntos, pero no nos podíamos ver porque obviamente el gobierno militar en los Estados Unidos es grande, vamos a tener bases en diferentes partes del mundo. Nunca nos vimos cara a cara. Yo sí fui a verlo en una base, pero de cara a cara que estuvimos juntos sirviendo al lado, así, nunca. O sea que tenían una familia desintegrada. Más o menos, sí. Hoy en día, gracias a Dios, eso se ha recuperado a través del Espíritu Santo. Dios ha hecho los cambios, pero antes, yo lo voy a decir en honestidad, estábamos separados por yo creo que el falta de amor. Y uno puede decir yo te amo, pero la acción es más poderosa que las palabras. Y eso es algo que durante un tiempo no se veía ese amor, ¿me entiendes? No se sentía, vamos a decir, no se sentía. Obviamente la religiosidad era la destrucción que estaba adentro de nuestra familia. Y yo lo digo con toda honestidad. Y bueno, qué bueno lo que contás, porque mucha gente a veces encuentra la salida para muchos problemas de la juventud con que vamos a estudiar, que tiene que prepararse para estudiar, que está bien. En el caso de ellos, pues todos siguieron los pasos de tu padre de alguna forma, que era ex militar, ex veterano de guerra, y ustedes siguieron esos pasos, pero aún así habían vacío, separación de la familia, estaban haciendo las cosas, digamos, de alguna forma organizada, tratando de llevar su vida, pero no estaban teniendo un acercamiento como familia. Había conflictos, me imagino, y eso pues me imagino que en algún momento te tuvo que haber afectado en tu infancia, ¿no? Sí, eso me afectó mucho porque yo era extremadamente rebelde. Y cosas que me pasaron a mí directamente a través de eso me afectaron. Hasta tuve un odio, y lo digo obviamente con honestidad, un gran odio contra mi propio papá. Y eso me afectó por años, hasta que muchas cosas me pasaron cuando yo fui a los Marines. Yo tuve una discusión grande con mi papá, y de allí yo me fui de la casa. Y fui a la casa de mi mejor amigo, y allí me recogió el reclutador para ir. Y yo no le dije a mi papá ni a mi mamá que ya yo me iba. Ellos ni sabían. La próxima vez que ellos sabían dónde yo estaba era cuando los llamé de South Carolina, donde el campamento de entrenamiento, the Marine Recruit Training, y eso estaba en Parris Island, Carolina del Sur. Imagínate, ir de Miami sin tus padres, ¿sabes? Y yo tenía 17 años a ese momento. Yo les pedí a mis padres firmen los papeles porque ya yo me quería ir salir de la familia. Ya yo no quería nada que ver con ellos. Era, tú sabes, para mí la libertad era estar en los Marines, ¿me entiendes? Y la rebeldía era, mi papá estaba en el Army y mi tía estaba en el Air Force, lo que sea. Había Army, Navy y Air Force, pero no había ningún Marine. Y yo dije, yo voy a ser el primero a través de la familia. Yo cuando me gradué de la high school a tiempo, antes de mi clase inicial, porque me botaron de la escuela. Obviamente yo no estaba haciendo bien en los grados y me encontraron fumando en la escuela.
y me votaron. Entonces hice un sistema que se llama Job Corps y que quise avanzar lo más rápido posible para entrar en los Marines. Obviamente no fue los pasos correctos, pero allí yo creo que Dios todavía me estaba dirigiendo a través que era rebelde. Claro, siempre hay un propósito de Dios. Sí, claro, una infancia, bueno, no una infancia, una juventud rebelde, rebelde con muchos problemas con tus padres, con problemas personales. Sí. Y bueno, ¿y a qué edad aceptaste al Señor? Bueno, yo acepté al Señor de niño. Okay. Pero una cosa es aceptar al Señor y otra cosa es aceptar al Señor y caminar en los pasos de Cristo. ¿Me entiendes? Porque uno puede decir, oh, yo acepto a Cristo, pero ¿cómo estás viviendo? Es correcto. Entonces, ese fue mi problema. Tú sabes, Dios tuvo misericordia de mí y le doy gracias a Dios por la oración de mi mamá. Mi mamá es una mujer de oración, guerrera. Y si no fuera por ella, yo digo esto. Bueno, primeramente, si no fuera por Dios, pero las oraciones de ella, si no fueran por esas oraciones, yo no estuviera aquí ahorita. Entonces, muchas cosas me han pasado. Y literal. No estarías aquí ahorita. Literalmente, vamos más adelante les vamos a hablar un poquito de esa historia. Entonces, las oraciones de la madre son poderosas. Son poderosas. Y si hay mujeres ahí, oren por sus hijos. Oren por sus hijos. Y si hay niños, oren por sus padres también. Entonces, regresando, la rebeldía. Llego a la situación de estoy en boot camp. No sabía lo que me metí. Imagínate, el primer día salimos del bus y allí nos están diciendo, sálganse del bus. Ahora sálganse en inglés, obviamente, y nos están diciendo cualquier clase de mala palabra que se pueda pensar uno, ahí estaba. Y nos estaban diciendo eso, escupiendo en la cara. Gracias a Dios por eso, y le voy a decir por qué yo aprendí a ser más disciplinado en toda forma. Aunque era joven, tenía 17 años, ahí es donde entendí la disciplina, seguir las órdenes, ¿ok? Y eso era muy importante. En todo eso, el favor y la gracia de Dios estaba conmigo. Yo siempre estaba orando. A mí me llamaron porque yo estaba orando por el grupo. Siempre los instructores que se le llaman drill instructors, Sosa, ven aquí. En la tardecita, ora. Y empecé a orar con todos los muchachos. Y terminando el día en oración. Le doy gracias a Dios por eso. Yo no era el más rápido en correr. Yo era rápido. Yo era extremadamente rápido en correr, pero de distancia. No. Y ahí media mía ya quedé aplastado. No era el más fuerte, ni el más alto, ni el más inteligente. Pero una cosa que yo siempre oré, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. En mi rebeldía, todavía, Señor, dame sabiduría. Era junio 24 del 2005. Yo estaba tiempo en boot camp y de repente me llaman, me dice, Sosa, ven aquí. Ok, yo vengo, sí señor, sí instructor. Ponte esto. Yo digo, ¿qué es esto? Es el símbolo de Private First Class, es un símbolo, un rango. Cuando yo entré yo era privado. Un private, lo que le llaman un private. Lo más bajo. Lo más bajo. Eres más bajo que el toilet. Entonces, ok, me lo dan. No, esto no es mío. Buscan un papel y dice, este nombre. ¿Tú eres Sosa? Sí. Aquí está esto, ponlo adentro de la chaqueta y cállate la boca y sigue. Ok. Me promovieron el mismo día de mi cumpleaños. Y eso era el favor. Y obviamente digo otra vez, yo no era el más rápido, yo no era el más inteligente, yo no era ninguna de esas cosas, ni el que tiraba mejor. En ese tiempo, yo no tiraba mejor. Lo que le llaman en el sentido del marksmanship training, que es disparar. Tienen marksman, sharpshooter y expert. El mejor es expert, yo saqué marksman. Y eso que lo fallé. Hoy en día, él es testigo que yo sé cómo tirar. Yo lo he sacado a tirar y tiramos de distancia con precisión y todo eso, con pistola. Pero en ese tiempo, yo no tenía eso, ¿me entiendes? Yo era como cuarto, 5 place en todo. Pero Dios tuvo favor y gracia sobre mi vida. Gracias sobre tu vida. Miren qué lindo es el Señor, porque a pesar de todo, porque vos manifestás claramente de que sí estabas teniendo unas luchas internas por
buscar en el Señor lo que estaba ahí de tus valores, pero aún así habían esas nidos y esas voces que el enemigo muchas veces quiere poner en nuestras mentes en contra de nuestros padres, porque yo me imagino que para ese entonces todavía tu relación con tu padre no estaba restaurada. No. Y en eso llegamos a Japón. Me mandaron a Japón, Okinawa, Japón, lo que le llaman la isla de los espíritus. Eso es lo que le llaman porque mucha gente ha muerto allí, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Estoy allí por un tiempo, empecé a beber como un pescado y no estoy feliz de eso, pero eso es lo que pasó. Cuando uno llega de jovencito y le dan un poco de dinero, hace de todo. Pero tenía ese rencor contra mi propio papá. Empecé a ver cosas espirituales, cosas diabólicas, cosas que uno ve en la película de terror. Eso me estaba pasando en la vida real. Y me acuerdo un tiempo yo estaba durmiendo y era en el puro día. Yo estaba solo, tenía mi propio cuarto en el barracks, ¿cómo se dice barracks? Barricadas. Estaba solo. Y de repente veo una mano negra y cuando voy a mirar estoy paralizado, no me puedo mover y sentí que algo me estaba como puyando en la espalda y me dolía. No me podía mover. Y me despierto de eso y tenía un pánico. Y viendo no solo eso, pero otras cosas diabólicas que estaban pasando en mi vida. Y no pude dormir. Yo no le tenía temor de dormir en la noche. Yo tenía temor de dormir, punto. No quería dormir. Estaba tan paniqueado. En ese tiempo estaba fumando cigarro tras cigarro tras cigarro. Estaba un desastre. Hasta que un día yo me levanté y eran como las 2 de la mañana donde yo estaba. Y yo creo que eran como posiblemente mediodía en Miami. El día anterior es que estábamos en diferente y llamé a mi mamá, le dije lo que estaba pasando y ella me dijo, hijo, tú tienes que perdonar a tu papá, tú tienes que perdonar a tu papá. Y en ese momento oramos y yo perdoné a mi papá y le di todo eso al Señor. No quería nada que ver con... Pero contanos un poco, ¿qué pasó cuando saliste de los Marines? Bueno, después de eso, porque el desorden continuó. Continuó. La rebeldía no paró. Aunque lo perdoné, la rebeldía no paró. Porque salí de los Marines, me casé con la que pensé que era mi mejor amiga y en ese tiempo, y no le dije a mi papá. 3 o 4 semanas pasaron y ellos no sabían que yo me casé. Y yo sé que eso le rompió el corazón a mi mamá y mi papá. Terrible cosa. Más a mi mamá, porque mi mamá siempre ha querido estar en esa boda. Estoy casado. Pensé que en mi propia sabiduría, yo estoy casado, todo está bien, la palabra de Dios lo dice. No, uno tiene que hacer las cosas con orden. Con orden. Y eso me pasó. Empecé a trabajar debajo del Departamento de Estado. Me estaba haciendo buen dinero. Algo que un muchacho de 21, 22 años de edad no hace, especialmente en ese tiempo. Dios me estaba proveyendo sobrenaturalmente como nunca antes. Gente que estaban en las Fuerzas Armadas no estaban ganando lo que yo estaba ganando, especialmente teniendo 20 años de servicio. Yo estaba ganando más que ellos en un mes que ellos ganaron en todo el año, o casi, no todo el año, pero vamos a decir en 6 meses. ¿Me entiendes? Era algo increíble. Pero en eso empecé a alejarme del Señor. Otra vez me empecé a alejar del Señor. Me empecé obviamente, otra vez a beber. Y en eso vino los fracasos otra vez. Una preguntita. ¿Tu esposa era cristiana? Ella se dijo en ese tiempo. Se dijo que era, pero en realidad no practicante, porque uno dice, pero no es. Y yo sé que en un matrimonio los dos tienen que estar juntos. Ese matrimonio falló. Entonces hice esto otra vez, por la segunda vez. Esta vez, otra vez, no le dije a mi padre ni a mi madre, ellos no sabían nada. Seguiste el mismo patrón. Peor es la segunda vez, cuando uno cae en una trampa así. Peor. Y como todo empieza bien, todo empieza con los dibujos de todo va a estar bien. No, eso fue como un misil
que le pegó a un tanque y lo destrozó todo. Así fue la segunda caída, peor que la primera. Yo estaba más deprimido. Encima de eso, cuando salí y era el tiempo que estaba en Irak entre Irak y Afganistán, eso fue entrando a Afganistán en el 2013, comienzo del 2013, y yo terminé de ese lugar en marzo, yo creo que 11 del 2017. So, terminé mi tiempo en Afganistán. Cuando llego a los Estados Unidos, encontré en mi casa un desastre. La ex esposa mía, todavía estamos casados, se fue de la casa, se llevó sus hijos, porque yo no tenía hijos, ella sí. Entonces, eso me dolió bien duro. Empecé a ver esas cosas otra vez, esas cosas diabólicas, a las manifestaciones. Cuando veo todas esas cosas, digo, ¿tú sabes qué? Yo tengo que ir a Miami. Yo tengo que ir a visitar a mi familia. Gracias a Dios, vine aquí. Era un domingo, llego aquí, voy a una iglesia que ahí es donde vi mi esposa ahora, por la primera vez, pero estaba con mi familia. A tu tercera esposa. Mi tercera esposa. Y como dice por ahí, la tercera es la vencida. Amén. No, y eso es otro testimonio. Entonces... Pero, contanos. Entonces, estaban orando por yo y mi hermano mayor. Entonces, ese mismo domingo, yo y mi hermano mayor fuimos a beber, a tomar, a salir afuera. Tuvimos una discusión en el carro regresando, porque él estaba texteando y también estaba borracho. Yo dije, yo no puedo contigo. Yo no puedo con esto. No, te estás texteando y manejando la misma vez, vas a chocar. Y yo estaba también borracho, pero ya yo sabía. Me salí del carro de... Pero eras un borracho consciente, ¿no? No querías textear. Era. Entonces, de repente, estoy caminando en las calles de Miami y no me recuerdo de esto, pero I blacked out. Como se dice, era inconsciente. Y cuando cruzo la calle, estoy corriendo, aparentemente cruzo la calle, me pega un carro. ¿Te atropellaron? Me pegaron. Y no es la primera vez fue cuando tenía 11 años y le reventé el windshield, ¿cómo se dice? Sí, el vidrio frontal del carro. Con mi cabeza. Y gracias a Dios nada pasó en ese tiempo a mi cabeza. Ni tenía el helmet. O sea que vos estás diciendo que cuando vivías perdías el conocimiento. Sí, yo perdí el conocimiento en ese momento. Entonces cuando cruzo la calle, yo creo que tenía 27 años o 29, algo así. Cruzo la calle, me pega el carro. No solo rajé la ventana o ¿cómo se dice? El vidrio frontal. El vidrio frontal lo rajé, pero el otro impacto fue cuando pegué al puro concreto. Era un doble impacto en ese momento. Hermanos, yo no sé cómo Dios me tiene aquí, porque nadie sobrevive a eso. Nadie sobrevive a eso. Entonces me están empujando en el hospital y de repente me levanto y digo, ¿dónde estoy? Me empujan para abajo. No te levantes, te pegó un carro. De pegarme un carro, yo le digo, ok, llamen este número, llamen esta persona. Le doy el nombre de mi papá completamente y el número de mi papá completamente, sin pausa. Y yo me recuerdo de eso. Entonces me fui a dormir otra vez, yo creo. Y para una persona ser pegada 2 veces, un doble impacto para recordarse del número de su papá y cómo eso pasa, solo Dios. Bueno, estoy ahí en la cama, todo destrozado, todo arrojado, el diente que se me partió, las cicatrices, yo creo que hay unas cuantas por allí, y allí desangrado todo, pero gracias a Dios bien. Yo en ese momento, bueno, gracias a Dios yo sobreviví. Lesiones leves entonces, no fue nada. Fue duro. Fue duro porque me tenían que operar de la rodilla después, mucho más después. Pero lo que era más impactante era esto. Yo estoy allí pegándome en el pecho que sobreviví esto. Arrogante. Y de repente al lado veo a mi mamá llorando. Y el Espíritu Santo, yo no sabía quién era. ¿Me entiendes? A nosotros como niños nos hablan, el Espíritu Santo. Yo siempre pensé en palabras diciendo, la cosa. Pero Él es. Pero como me enseñaron mal, Él es. Entonces oigo una voz que me dice, cuando yo lo estoy viendo llorando, Él me dice así en inglés,
You fool, had you had died, you would have been in hell right now. En español es inútil. Si tú hubieras muerto ahorita, estuvieras en el infierno. Suavecito, pero directo, que me penetró el corazón. Y allí yo no tenía temor de Dios. Yo tenía terror de lo que Él pudiera hacer. In English, I was not afraid of God. I was terrified. Terrified of what He can do. De ahí en ese momento Dios empezó a trabajar en mi vida. Aunque estaba en una iglesia falsa, Dios empezó a hablarme a través de su palabra. Me llevó al libro de Proverbios. Ahí en los Proverbios Él me estaba enseñando quién era yo, en el sentido como yo estaba actuando contra Él. En rebeldía, orgullo, ¿me entiende? Cosas así. Pero más me enseñó quién era la mujer que yo estaba viviendo con. La mujer que me casé. Adulterio, pecado, cosas así, a través de la Escritura. Más tenía que regresar a Georgia a recoger cosas que eran mías, porque ya dije, tú sabes qué, no voy a regresar, me voy a quedar aquí en Miami, lo que sea. Y de repente voy allá y una mujer de Dios, que era la tía de mi ex esposa, era la tía directamente. Y ella fue llamada a orar contra mí, pero ella dijo, voy a orar y ver lo que Dios dice. Cuando yo llegué allá, ella oró por mí. Y es la tía de mi ex esposa. Y me dijo, tú sabes bien que esa relación que tú estabas con no era de Dios. La misma sangre de mi ex esposa testificando contra esa relación. Y ella me dijo, Dios te va a sacar de ahí. Cosas así. Y lo que ella dijo vino a pasar. Dios tiene una mujer para ti, una mujer de oración. Una mujer de oración. Y era increíble las cosas que ella me estaba diciendo, porque me puso a llorar. Yo estaba llorando en lágrimas. Y ella me dijo, me dijo después que a ella la llamaron, la mamá de mi ex esposa y mi ex esposa la llamaron para orar contra mí. Pero ella se puso de rodillas y ella dijo, Dios me mostró quién tú eres a Él. Wow, Dios tenía ya un arreglo, como es un propósito. Y mira que qué lindo es el Señor, porque el Señor en su inmensa misericordia, a través de su Espíritu Santo, te dice, eres un tonto. Si no hubiese sido por mi intervención, tú estarías en el infierno ahora mismo. Y mira que esta palabra me gusta que la mencionas, porque hoy día es una palabra que no se habla en los púlpitos, no se habla entre los cristianos. Es una palabra que es más pecado decir la palabra infierno que cualquier otra cosa, que cualquier otro anatema que ande por ahí. Y el Señor te lo dijo claro, textual de su voz. Bueno, de hecho la palabra menciona más la palabra infierno que la misma palabra salvación. Entonces hay algo que el Señor nos quiere advertir, y el Señor te advirtió que si hubieras muerto ese día, ¿estarías dónde? En el infierno. En el infierno. Mira cómo Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Y allí, inicialmente, tú sabes, corté relación. Obviamente lo hice a través del gobierno o en las cortes, con mi ex esposa, viendo quién era ella. A través de todo lo que estaba pasando, bueno, eran lo que era. Y iba a salir con la esposa que estoy con ahora, y vamos a empezar a salir, pero Dios dijo que no. No era el tiempo. No. Y a ese entonces ya estabas yendo a otra iglesia. Sí. Hasta aquí en Miami. Era la iglesia que ella estaba yendo en ese tiempo. Ajá. Y Dios dijo que no. Aunque yo sabía en mi corazón que era ella. Dios puso mis ojos en ella. Hasta la mujer misma esa, la profeta que me habló, ella dijo, esa es. Porque le enseñé una foto de ella. Ella me dijo, esa es. Y mira cómo pasó. Esa mujer era una verdadera profeta de Dios, porque ella dijo la verdad. No solo eran las cosas buenas, pero también las cosas que tengo que hacer como un hombre de Dios. Las advertencias para las corrección. advertencias para corrección. Entonces, el Señor me dijo que no, y hasta Nashley, mi esposa, dijo que no. En ese tiempo ya era doble confirmación, y el Señor me dijo, tú no vas a salir con ninguna mujer, nadie. Te vas a sentar y vas a escuchar. Obviamente no tenía otra opción, porque mi rodilla estaba un poco dañada después del impacto.
me tenían que hacer cirugía, no podía ir a ningún lugar, tenía que estar en dos, ¿cómo se llama? Crutches. En muletas. Muletas y caminando así. Pero en ese tiempo el Señor me empezó a hablar a través de su palabra y instruirme. Obviamente nunca paramos de ser instruidos por el Señor. Pero en ese tiempo era casi como un año yo allí orando, que ella salga conmigo, Señor, ¿cuándo tú vas a hacer eso? Y tú sabes, pero el Señor dijo, no es ya el le habías tiempo. puesto el ojo. Ya. Pero ¿cómo es el Señor, verdad? Perdón, ¿cómo es el Señor que te saca del entorno y te lleva a la soledad? Uh-huh. Y ahí es donde empieza a bregar con uno. Uh-huh. Sí. Y esa soledad es importante porque ahí es donde uno conoce realmente. Sí, y ahí es donde Dios te habla y te habla. Y en ese tiempo, cuando yo empecé a buscar de Dios, los ataques diabólicos, como lo voy a decir así, el Señor me ha usado para ver el mundo espiritual. En el sentido, los enemigos de un cristiano son espirituales también. Más que físicos, son espirituales. Había un tiempo, yo estaba leyendo la Biblia, me voy a dormir y veo que habían dos espíritus, eran como oscuros adentro de mi cuarto. Yo los llamé los espíritus de intimidación, right? Yeah. Vinieron a perturbarte. That word, esa palabra. Y yo los reprendí en el nombre de Jesús, me fui a dormir. Vinieron otra vez. Vinieron otra vez. Y de allí, cuando ya me levanté y empecé a orar se fueron. Yo empecé a leer mi Biblia, y de repente escucho una explosión. Era como una explosión en mi oído y era poderoso, boom, boom. Era como de un lado lo sentí, era algo que no puedo describir, pero era bien duro. Y de repente llamo a un amigo esa noche y él es cristiano y empezó a orar por mí. Allí me cansé y dije, me voy a dormir. Cuando me levanto, mis ojos despiertan y yo no estoy en mi propio cuarto ya nomás. Estoy en un lugar, en el mundo espiritual. Y esto nunca me ha pasado a mí, pero yo estoy viendo otra dimensión. Y lo que veo es un gusano que era de 8 pies, pero era inmenso en la grandura. Era de 8 pies de distancia, en el sentido. Era inmenso, pero estaba flotando en el aire. Esto no era un sueño, esto no era una visión. Esto literalmente era lo que Dios me ha puesto. Estaba en otra dimensión. Y veo que la boca de esta cosa era como una corona. Y de repente era como de 8 pies. Se extendió abajo a casi 15 pies. Y como que me quería comer la cara. Cuando yo digo, Señor, ayuda. Todo paró. Y el Señor me puso un entendimiento. Era como un juego de béisbol. No sé si han visto béisbol. Sí, claro. Bueno, tú vas y juegas, bueno, el enemigo, el equipaje de oposición viene y juegan en tu estadio. 2 veces vinieron al estadio mío, que es el mundo que nosotros vemos. Pero en esta vez me llevaron al estadio de ellos. La parte espiritual. La parte espiritual. Y la confirmación de la realidad de eso, a través de muchas películas te están diciendo, esto es real. Lo que el mundo espiritual y la palabra de Dios testifica de eso. Y aunque muchos van a decir, oh no, eso no es posible, es muy posible. Yo lo he visto con mis propios ojos. Muchas cosas de ahí me empezaron a pasar, muchos tiempos en oración. Yo me recuerdo una noche, obviamente yo estaba viviendo con mis padres porque me pegó un carro, ¿dónde voy a ir? Pero estoy allí durmiendo, eran las 9 de la noche, yo me recuerdo, me voy a dormir a las 9 exactamente. Y de repente me sale, un diamond, no sé cómo se dice. Un diamante se abre así. Y manos que eran casi invisibles y se ponen aquí. Y eran como sharp, no sé cómo se dice. Filosas. Y me agarran así. Las manos entran y se ponen así. Y estaban tratando de ahorcarme. Pero no pudieron. Y cuando yo reprendí eso, en el nombre de Jesús,
Me levanté, eran las 9:15. Exactamente 15 minutos han pasado. Yo todavía sentí, aunque no me pudo apretar, pero sentí el imprint, como donde si alguien... Sí, la presión Dejaron las de... marcas. Sí, Dejaron las marcas. sí, no dejaron marcas como físicas, así, pero cuando alguien te pone la mano, Sí, que sentías ahí como el after effect. ajá. Y inmediatamente fui al cuarto de mi mamá y mi papá y le dije, Mam, esto me pasó. Y allí empezamos a orar. Desde ahí empecé a ver muchas más cosas, muchos más ataques espiritualmente. Y eran cosas que se estaban manifestando. Y yo sé que era Dios, aunque sí estas cosas se están manifestando, pero Dios enseñándome poco a poco para entrenarme en batalla espiritual contra estas cosas. Bueno, sabemos, porque te conocemos, que sos un hombre de Dios, sos un hombre de oración. Dios se te ha manifestado de muchas formas a través de los sueños y sos un gran defensor de la sana doctrina. Amen. Eso lo hemos visto, eso es algo que conmigo pues hemos compartido afines en nuestro corazón, por eso estamos juntos ministerialmente hablando, porque es un gran defensor, apologista de la sana doctrina, defiende la palabra de Dios, la fe, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es correcto. Porque como mencionaba, conociste a tu esposa en un ambiente espiritual dentro de una iglesia que naturalmente pues por respeto no vamos a mencionar, pero en una iglesia donde se practicaba doctrinas demoníacas, o sea, aparentemente bien vestidas de espiritualidad, pero la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos, porque ciertamente vivimos en los últimos tiempos, iban a venir muchos falsos maestros, falsos profetas, y bueno, y fue ahí de donde prácticamente pues llegaste, conociste a tu esposa con la que el Señor pues sí tenía dedicada para vos, y bueno, contanos un poquito. Sí, entonces, bueno, estoy en esa iglesia. Y inicialmente me pusieron, como yo tenía experiencia militar y cosas así, en seguridad, cosas así. Me pusieron como el armor bearer, no sé cómo se dice eso, el guardaespaldas del supuesto apóstol financiero al mundo. Y yo estuve allí y muchas veces él dijo, oh, se tiene que formar como yo, whatever. Al fin del día, empecé a ver cosas que eran contrario a la palabra de Dios. Y yo dije, no, esto no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y inicialmente, como todo empieza bien, pero cuando la palabra de Dios está allí y uno está leyendo, entonces... Y no se alinea. No se alinea lo que está diciendo el supuesto apóstol a la palabra. Ahí es donde dije, wait a second. Y ahí es donde empezamos a chocar. No solo él, pero de repente, como yo estaba debajo de otro pastor y el pastor estaba debajo de él, me vienen y me confrontan a mí. Porque lo que querían enseñar en la casa de nosotros a través de sus estudios bíblicos era lo que el supuesto apóstol le estaba diciendo o enseñando. Pero si no se alineaba con la escritura, mi papá y yo en la defensa de la escritura. Y dijimos, no, en esta casa no se va a enseñar esto. Bueno, me saca a comer el pastor y me dice, bueno, lo que estamos viendo es que tú estás en desobediencia a las cosas que nos enseña el apóstol. Y la manipulación de ellos es, la obediencia trae bendiciones. ¿La obediencia a quién? Era mi pregunta. ¿La obediencia a quién? ¿Al hombre o a Dios? Entonces le propuse una sola pregunta. Le dije, entre la palabra de Jesús y la palabra la palabra de su apóstol, ¿cuál es más grande? No me quiso responder. Le pregunté otra vez, entre la palabra de Jesús y la palabra de tu apóstol, ¿cuál es más grande? No me quiso responder. Le pregunté otra vez y todavía no me quiso responder. Le dije, fine, si tú no vas a responder, yo voy a responder por ti. La palabra de Jesús siempre va a ir sobre cualquier hombre. Cualquier hombre. Y de ahí ya no era ningún discípulo, porque ellos querían discípulos debajo de ellos.
Y que bueno, el Señor se te manifestó y se te reveló de esa manera. Porque hemos visto hoy día, y esto puede ser que traiga un poquito de controversia dentro de nuestra audiencia, pero es que hemos visto cómo la Biblia se cumple a cabalidad cada una de sus palabras. Ya en segunda de Pedro se nos había dicho, cuando Pedro miró en aquellos tiempos cómo habían falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles que estaban tergiversando y confundiendo la mente de las palabras y las palabras de Jesús, y confundiendo la mente de las personas que eran nuevas en la fe. Yo contábamos juntos antes de cámaras con Germán Quijano que hoy día, en la antigüedad, la gente, cuando venía el profeta y decía, así dice el Señor, la gente se escondía. Porque lo que traía él era palabra de advertencia. Micaías era el único profeta que se paró en aquella época para defender la verdad de la palabra, mientras los otros profetas profetizaban. Ve a la guerra, le decían al rey, porque con estos cuernos, así dice el Señor, con estos cuernos te los entregará. Es que es lindo escuchar. Es lindo escuchar cuando te dicen algo que querés escuchar, pero no cuando viene una palabra que viene realmente de Dios. Y la palabra, cuando viene de Dios, tiene el poder de ser una palabra cortante como una espada de dos filos. Te confronta. Entonces, antes en la antigüedad, la gente huía porque la palabra te confronta. Hoy día hacen filas para ver qué te dice el pseudo profeta o el adivino, porque se han vuelto adivinos. Pues no quieren ir a la palabra es la que te confronta. Y una cosa me pasó bien interesante a través de los profetas. Vino un profeta, y yo creo que él en realidad era un hombre profeta de Dios. Y a esa iglesia, y él se llamaba Felcy Jones, no sé si todavía está vivo. Y él me habló a mí directamente y él me dijo, si Dios pone algo en tu boca, no dejes de hablarlo. Y me lo estaba repitiendo. Y después del servicio, cuando terminamos, yo fui al de él y darle un saludo y me dije, no te olvides de lo que yo te dije a ti. Si Dios pone algo en tu boca o en tu corazón, tú lo tienes que decir. Eso me impactó. Dije, ok. Bueno, al supuesto apóstol financiero al mundo, le dije esto no por exaltarme, pero ¿qué hago con esto? Y él me dice, oh no, deja eso, y le digo, pero si tú traíste a este hombre, le pregunté, entonces, ¿por qué traíste a Felcy Jones si tú no le crees en lo que él dice? Oh, solo para traer a la gente. Solo para usar su imagen. Solo para usar su imagen. Y eso me empezó a, wait a second, espera un momento. Cosas empezaron otra vez, cosas que eran erróneas la escritura. Al fin del día, un día yo estaba escuchando una muchacha que estaba predicando, le dieron 7 minutos para decir una reflexión. Y esa iglesia es puro de dinero, una reflexión todo de dinero, y dijo algo, pero a mí me gusta traducir lo que están diciendo en inglés porque tengo una Biblia en inglés. Estoy ahí y viene el falso apóstol y me pone así y me dice, cuando la persona ya está arriba hablando, tienes que poner atención. Y en eso digo, yo estoy poniendo atención, yo estoy leyendo la escritura. Oh, a mí no me importa. Entonces de ahí dije, wait a second. A mí eso fue una falta de respeto. Una falta de respeto. Si yo tengo la Biblia allí y yo lo estoy leyendo, es porque estoy traduciendo. Y en esa iglesia yo me metí en la parte de adelante porque vino un tiempo donde el pastor, el supuesto apóstol financiero del mundo, empezó a lanzar piedras contra mí, indirectamente o directamente del púlpito. Y yo no me quedo callado. Yo no soy uno de esos que se queda callado. Yo le dije, llamé a mi papá, vamos a confrontar a este hombre. En ese momento lo confronté y le dije, primeramente, lo que usted dijo de mi novia, porque en ese momento estábamos saliendo, yo y mi esposa estábamos saliendo, no tenía nada que ver con lo que estaba pasando allí. Para él mencionarla a ella es un falta de respeto. A mí no me importa quién es. Entonces le dije, él me dijo algo
Y yo le dije, bueno, es como venir a la iglesia y estar en el teléfono cuando la alabanza está pasando. Eso es una falta de respeto. Y ahí se enojó, se explotó. A mí usted no es nadie para decirme lo que yo tengo que hacer. Entonces le dije, whatever. Y mi papá entonces se puso, tú sabes, contra él, en el sentido con respeto. Él dijo al fin, sálganse de mi iglesia, sálganse, lárguense de ahí. Bye. Nos fuimos. En ese sentido, querían destruir la relación que yo tenía con mi novia. Empezaron la manipulación. Un dato después, mi esposa me contó que la jalaron adentro y le estaban diciendo que tenía que cortar la relación conmigo. Y obviamente mucha gente se pusieron en la posición de yo y mi familia, nos empujaron como... Y esas cosas pasan cuando alguien está leyendo la escritura o está viendo la verdad de la escritura y está confrontado con doctrinas de demonios o está confrontando doctrinas de demonios. Te van a empujar para afuera. Yo no soy profeta, no me digo profeta, pero al fin del día la palabra de Dios es una. So, uno tiene que defender la palabra de Dios. Aunque hayan 451 falsos profetas o una multitud de gente que están siguiendo falsos profetas, falsos apóstoles, falsos enseñadores de la palabra, uno tiene que defender la palabra de Dios. La palabra de la verdad. Es increíble cómo los pastores, entre comillas, ¿verdad?, se involucran y hacen que hagan conflictos internos y más bien esas personas se alejan más al pueblo, correcto, de la palabra. Y en lo que estaba pasando conmigo, y estaba chocando con mi matrimonio, no sé cómo se dice, ¿Tu noviazgo en ese entonces? Sí, en ese tiempo, porque nos querían dividir yo y mi novia, porque ella lamentablemente todavía estaba comiendo de los frutos de esta iglesia, falsa iglesia. Y yo orando, batallando, y yo estaba fuera de la iglesia, no estaba fuera de la presencia de Dios, estaba siempre buscando más de Dios. Pero no tenía iglesia, no tenía lugar, pero yo siempre estaba en la presencia buscando de Jesús. Y en ese tiempo era más difícil encontrar una iglesia porque todas estaban cerrando, era el tiempo de la pandemia, ¿no? Era tiempo de la pandemia, y a través de la pandemia, en un tópico sobre eso, el Señor me dijo, no tengas miedo. Toda la gente que se estaban poniendo las máscaras y las vacunas, el Señor me dijo, no te pongas eso, porque nosotros estamos a través de la palabra. Mucha gente estaba diciendo, confiad en la ciencia, pero nadie estaba diciendo confiad en la palabra de Dios. Amén. Y para mí era la palabra de Dios. Salmos 91 era algo que yo me ponía cada día, la armadura de Dios, la sangre de Jesús. Hasta vino un tiempo donde ni era pastor, pero fui a la casa de mi novia. En ese tiempo la abuela estaba enferma y el Señor tenía el COVID. El Señor me dijo, ve y ora por ella. Si los ancianos de las iglesias no van a hacer eso, ungirse y ir, porque tenían temor, tenían miedo de esta cosa, tú ve y hazlo. Fui allá, me ungí con aceite y oré por ella. Oré por ella sin máscara y gracias a Dios ella estuvo con nosotros 3 años más. Eso para mí era impactante. Yo dije, la palabra de Dios es fuerte, es poderosa. Entonces, y regresando, orando mucho por mi esposa, mi novia en ese tiempo, orando que Dios la sacaba de esa iglesia, y vino un tiempo donde la palabra de Dios la estaba confrontando. Y allí ella empezó a ver las mentiras que estaban saliendo del hombre, el supuesto hombre de Dios, y ella lo vio con sus propios ojos. Cosas que ya no se podían cubrir ya no más, no se podían esconder. Y vio que en realidad yo no era la persona que me pintaron como en esa iglesia. El problema es que en estas iglesias, mega iglesias sean, pero cuando el hombre está dominando, cuando el hombre está el centro de todo, es manipulación, y el espíritu detrás de eso es idolatría. Y haya aquel que esté en unas iglesias así, corran. Si ustedes están viendo que están exaltando el hombre y no a Jesucristo, esto es un lugar que tiene que huirse rápidamente, porque digan lo que digan, vamos a orar que Dios cambie ese hombre. No,
Dios no va a cambiar a esa persona así por así, no. Hoy en día, como dice la Escritura, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles. Este es el tiempo del engaño. El engaño, en inglés es deception. Y aquí estamos. Y por eso mi advertencia a través de lo que Dios ha puesto en mi corazón es para el pueblo. Levántense y empiecen a escuchar la voz de Dios a través de su propia palabra, a través del Espíritu Santo. Gracias a Dios que mi esposa empezó a escuchar la voz de Dios y salió de ese lugar a través de donde Dios le abrió los ojos a ver que este fue supuesto apóstol y su esposa, que eran falsos apóstoles, hacedores de iniquidad, trabajando en iniquidad. Y todo era el dinero, dinero, dinero. La maldición que estaba en esa iglesia y todavía está, lamentablemente, por los demás. Pero entonces vino después de eso el tiempo que nosotros nos conectamos. Yo vine a esta iglesia orándole al Señor primero. Señor, yo quiero una iglesia donde prediquen del infierno, del pecado, de lo que sea, arrepentimiento, salvación. Y mi hermano me trajo a la iglesia. Y primero le pregunté, ¿predican esto y esto? Bueno, no sé, me dice mi hermano. Cuando llego aquí, tú estabas predicando exactamente lo que yo estaba pidiendo al Señor, predicando. Y eso me impactó. Y dije, Señor, gracias, porque me traíste aquí. Pero la historia no termina allí. Julio, la mamá de Julio, mi mamá y ella se conocen desde hace casi 30 años. Yo no sabía esto. Cada vez que... Es un testimonio bello. Sí. Cada vez que Julio cuenta este testimonio, él lo sabe mejor que yo. Sí, no. Mi mamá, estábamos pasando una necesidad muy triste en Honduras, naturalmente. Estábamos en la pobreza más horrenda que podemos imaginar. Mi mamá no tenía opción. Un día ella le habían aprobado la visa hace algún tiempo atrás y ya estaba por perderla. Y ella dijo, tengo que usarla y además necesito hacer algo para sacar a mis hijos adelante. Y resulta que mi mamá se iba a venir sola en el aeropuerto, iba a salir, iba a caminar, tocar puertas de las iglesias para ver quién le abría la puerta y así pues poder de alguna forma tener donde quedarse. Ella no tenía un lugar donde quedarse realmente. Entonces una amiga de mi mamá un día antes le dijo, Olga, déjame llamar a unas personas que yo conozco en Miami. Y cuando llamó, a quien llamó fue a la mamá y al papá del pastor Jonathan. Pero eso fue hace 30 años. Entonces mi mamá, ellos le dijeron que sí. Y eso es extraño porque ¿quién le dice que sí a un desconocido? Obviamente. ¿A quién? O sea, era una mujer que venía de Honduras a la casa de unas personas que a lo mejor tenían la confianza, depositaron la confianza de que iba a ser una mujer de bien. Y le abrieron las puertas a mi mamá. Y dice mi mamá que empezó a ver a ellos, empezó a darles el cariño porque miraba en ellos como a nosotros mismos, porque no nos podía dar ese cariño que nos daba a nosotros y los daba a ellos. Pero bueno, naturalmente ella al final pues se termina casando en su matrimonio con mi papá actual, mi padrastro, un hombre bello que lo amamos, al famoso Pipo. Pero entonces en ese tiempo pues se pierde la relación porque tu mamá se fue a vivir a New York con tu papá. Sí. Entonces se dejaron de frecuentar y bueno, pasa que con los años parece que tu mamá y tu papá regresan a Miami. Jason, que es tu hermano, andaba buscando iglesia en pandemia, donde estaban cerrando las iglesias. Estaba abriendo sus puertas. Estábamos inaugurando iglesia en plena pandemia. Y Jason viene aquí todo misterioso porque él pregunta lo primero que y ustedes piden mascarilla. Y la gente de la anfitrionía le dice, no, si usted quiere ponerse la mascarilla, cosa suya, si no, pues entre. Y cuando era todo obligatorio, que las manos, que esto y lo otro. Y nosotros pues con esa libertad de saber de que teníamos confianza en que Dios pues es un Dios de poderes. Él no nos ha dado espíritu de temor. Amén. Y entra Jason y eventualmente invita a Jonathan. Y ahí es donde viene lo lindo de la historia. Porque cuando mi mamá vino a este país, de alguna forma conectó esta relación que
Dios estaba construyendo desde hace ya más de 30 años. Porque cuando nos encontramos de aquí, nuevamente fueron 30 años después de esa vez que tu mamá le dijo que sí a mi mamá. O sea, si tu mamá ese día le dice que no a tu mamá, esto no hubiera pasado. No. Esas son las diosidencias. Son diosidencias. Y al final, cuando tu mamá le dijo que sí a tu mamá para darle posada, para abrirle las puertas de su casa, le abrió las puertas de su casa, no solamente de la casa en donde ella se instaló para vivir, sino a la casa de Dios en la que servimos, en la que sirvo yo ahora, y que en la casa de Dios donde sirve ahora también el pastor Jonathan. Entonces esas son cosas que, ¿cómo pasan si no es a través de la voluntad Amén. Perfecta de Dios? Amén. En ese sentido, el tiempo del pastor. Entonces, estoy aquí en la iglesia y el Señor me habla. Un día yo estoy en oración y Él me dice que tú vas a predicar aquí. Y yo, ¿ese fui yo o ese fue el Señor? Obviamente lo sentí, escuchar. Ok, fine. Señor, si este es tú vas a decir. Pastor Julio me dice un día, oye, tú vas a predicar. I'm like, oh man, it's true. Me vino a pasar. Ok, entonces... La confirmación. Empecé a predicar y yo no quería ser pastor. Se lo digo de todo porque yo vi las hipocresías de los pastores en la iglesia que fui. Yo estudié consejería cristiana en Liberty University, que es la escuela más grande, una de las escuelas más grandes en los Estados Unidos, más famosa a través del cristianismo. Pero todo lo que aprendí lo tiré afuera, era como basura a mí. Porque al fin del día, cuando el Espíritu Santo, tú llamas al Espíritu Santo y Él te revela las cosas en la Biblia, no hay nada más que necesitas. Ese degree de Christian Counseling o consejería cristiana era basura. Tuve un momento de como Pablo dijo, yo estudié debajo de Gamaliel, que era el 30 debajo de Moisés, lo que sea. Y todo lo tomo por basura. Hay otra palabra, pero vamos a decir basura por ahora. Entonces, siguiendo, el Señor me dijo, tú vas a ser pastor. Tú vas a ser pastor. I'm like, okay, is this me? Yo tenía miedo de fallar al Señor. Yo tenía miedo. Y Él me estaba diciendo, allí en oración, en un lugar ahí, Él me dijo, tú vas a ser pastor. Ok, Señor, si esto es verdad, confírmalo. Julio otra vez me me llama a la oficina de Él y Él me dice, tú sabes que Dios te ha llamado a ser pastor. Y allí dije, oh, man. Y yo cuando hablamos, yo me voy de camino a la casa, Señor, yo no te quiero fallar, yo no te quiero fallar. Ese fue mi clamor al Señor. Le dije, y el Señor me dijo, ¿quién te dijo que es en tu fuerza? Okay, no es en mi fuerza, es en el Espíritu Santo. Él va a trabajar. Entonces vino un día, yo estoy allí, estábamos en un martes de oración y todos estábamos orando por Pastor Julio, por todos los pastores, eran 4, y estábamos orando por ellos. Y en esa oración el Señor me empieza a hablar, me dice, tú eres uno de ellos porque estás en medio de ellos. Y así me lo estaba diciendo. Ok, Señor, si tú, confírmelo. Al seguro, Pastor Carlos dice, yo no sé, pero yo he sentido que tú has sido llamado a ser pastor. Algo así. Y en ese día, ahí es donde todos se juntan, toda la congregación que estaba aquí. Y era una grande presencia de hermanos que estábamos, hasta mi propia mamá. Y ahí es donde ustedes me ungieron como pastor. Ungieron. Para mí era una diferencia impactante porque muchos vienen con su certificado. Yo soy apóstol financiero, el mundo, lo que sea. Pero para ser ungido es una diferencia. Es una diferencia. Porque eso dice, no son llamados por hombres, son llamados por Dios. Y no me estoy diciendo super hombre, no, solo estoy diciendo, es una diferencia entre los que son llamados por Dios a los que son escogidos por hombres. ¿Me entienden? So, eso hizo la diferencia. Después de allí, gracias a Dios, mi esposa se salió, vino a estar en la iglesia conmigo. Nos casamos, le damos gracias a Dios. ¿Cómo fue eso? Era impactante. El huracán Ian pegó el día anterior y la gente diciendo, oh my God, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Nada. Y nosotros confiando en Dios. Yo primero dije, oh my gosh, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando vi la paz que tuvo mi esposa, dije, no, yo me voy a calmar. Hasta mi propia familia estaba diciendo, ¿y qué de nosotros? I'm like, todo va a estar bien. Al próximo día salió el sol. Todo estaba lindo. El pastor Julio nos casó.
todos vieron la mano de Dios ese día. Era para mí otra vez el Señor enseñándome que Él es Dios de todo. Bueno, o sea que en pleno huracán, donde todo está cerrado, todo el mundo, no, ustedes pensando, no nos vamos a poder casar, y al otro día todo se aclaró y todo fue como impresionante. Mira, en la mañana esas son las cosas que el Señor hace. Que a la mañana, a las 7 de la mañana, fui a lavar mi camioneta. Ahí, I'm like, wow. Y qué cosa, las fotos de esa noche eran inmensas y la comida estaba buena también. Y lo más lindo es lo que viene después, porque ahora tu esposa pues forma parte del ministerio de alabanza, de Casa del Rey. Y ahora junto con Aileen, que es otra persona que vamos a tener aquí en el programa dentro de poco, son las personas que Dios puso para mí llevar el ministerio de mujeres. Amén. Así que es una mujer de Dios la que Dios puso en tu camino. Y yo sé que pues has pasado por fracasos, que has pasado por pruebas, que pasaste por situaciones de rebeldía, pero como Dios fue ordenando, porque tenía un propósito en tu vida, y ese propósito lo estamos viendo hoy. Y dicho sea de paso, a nosotros nos satisface y nos llena de alegría saber que tenemos un hombre que es un hombre que verdaderamente es un hombre de Dios, que habla las palabras de Dios como es. Y la verdad que es como es, Micho. Mucha gente a veces se molesta, pero es que la palabra puede darte esa capacidad también de molestarte, y si te molesta, qué bueno, porque quiere decir que la palabra está quemando esas áreas de grasa que muchas veces espiritualmente nosotros andamos cargando. Y ha usado mucho al pastor Jonathan en la construcción de esa nueva etapa de Casa del Rey, donde si usted lo quiere escuchar predicar, dicho sea de paso, venga un viernes a partir de las 8 de la noche. Ahí tenemos el servicio bilingüe, y junto con el pastor Josué Oviedo, pues ellos están ministrando. Es una palabra distinta, diferente, pero es una palabra que viene del Espíritu Santo. Tiende a confrontarnos. Se habla mucho acerca del fin de los tiempos, acerca del engaño que estamos viviendo hoy día, de todo esas mentiras del gobierno que extraterrestres. Se hablan temas que usualmente usted no va a escuchar en un púlpito. Pero contanos, ¿qué le podrías decir en ese sentido, donde Dios, le doy gracias a Dios por eso, porque por unos años, desde yo creo que el 2010, estuve escuchando un podcast de Steve Quayle, es un americano, un hombre de Dios, y él estaba tocando esos tópicos de los gigantes, de los ángeles caídos, todos esos tópicos que nadie quería tocar. Y escuchándolo yo, primeramente yo pensé, está un poco loco, pero después de eso empecé. La palabra tiende a hacernos ver como locos. Dice la palabra de Dios así, que para muchos las cosas de Dios son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Y le doy gracias a Dios por él, porque de ahí empecé a investigar yo solo, a buscar de esta información también a través de lo que él hizo, a través de Tom Horn, otro hombre de Dios, en estas cosas que están en la Biblia, y nosotros no podemos decir, no podemos tapar eso. Estas cosas están en la Biblia. Obviamente se están viendo cosas, potestades. La gente está capturando las cosas en cámaras. Esto no se puede esconder ya nomás, pero ¿cuál es la respuesta de la iglesia? ¿O nos vamos a someter a lo que dice el mundo, o vamos a buscar lo que ha dicho el Señor desde el principio? Que Satanás va a traer toda forma de engaño, ¿cómo se llama? Milagros falsos, cosas así. Vamos a ver cosas en los cielos. Bueno, si estamos viendo esto, ok, ¿cuál es la respuesta? Y le doy gracias a Dios, primeramente, a Steve Quayle, que es un mentor mío por hace años. Gracias a Dios, él nos ha conectado. Y muy pronto, julio 6, a la 1 p.m. En este lado del mundo, vamos a tener una conferencia vía Zoom. Los que quieran venir a la iglesia Casa del Rey Miami, vamos a tener una conferencia, y ahí es donde Steve Quayle va a responder y a las preguntas que vamos a tener a través de esto, pero también qué tenemos que hacer como cristianos. Entonces, y ahí, ¿cuál es el tema de la conferencia, para que todo el mundo sepa? Va a ser The Alien Revelation in the End Times. La revelación extraterrestre en el fin de los tiempos. Y para los que están viendo, esto va a ser extremadamente importante, porque el engaño está aquí. El engaño está aquí. ¿Y qué vamos a hacer como cristianos?
porque va a ser tan grande, el engaño va a ser tan grande que si no fuera cortos los días por los elegidos, todos hubiéramos estado perdidos. So, tenemos que estar pendientes de los engaños del enemigo, o los devices, I don't know how to say that. Las estrategias del enemigo. So, le doy gracias a Dios por eso. Cosas que yo sé que nosotros queríamos hablar. A mí me pasó una cosa, para que sepan, unos años atrás. Yo estaba durmiendo al lado, viendo la pared. Mi pared tenía 2 ventanas grandes, pero detrás de mí no me podía mover, pero yo podía ver que habían 3 aliens, ángeles, bueno, yo no sé, demonios, pero eran de los altos aliens. No sé cómo se dice aliens. Extraterrestres, altos y flaquitos. Y yo me entró un rencor que quería pelear, pero no me podía mover, obviamente. Y de repente algo me toca la mano. Yo tenía la mano así, estaba durmiendo bien raro, ¿no? Así. Me toca la mano y un temor, un terror me vino, y yo tenía un terror que no podía describir. Y un pánico, pero escucho una voz y la voz me dice en inglés, not by power, not by might. Me dice, no por poder, no por tu fuerza. Y en el minuto que iba a terminar, yo dije, Señor, ayúdame. Todo paró. Para que sepan, estas cosas son reales, pero ellos tienen terror al nombre de Jesús. Amén. Terror al nombre de Jesús. O sea que los extraterrestres que nos han estado vendiendo son demonios. Son demonios, pero acuérdense, como dice la Escritura, principados, potestades. Tienen rangos. Los ángeles caídos, obviamente Satanás siendo el más alto en todos ellos, pero hay rangos. Pero en eso uno tiene que estar preparado espiritualmente con Dios, santo, justo, caminando en la Escritura, en las cosas de Cristo. Porque si uno solo le dice a un demonio, te reprendo en el nombre de Jesús, pero ¿qué has hecho espiritualmente? Tú no vas a tener poder ni autoridad sobre eso. Volviendo ahí, pastor, pero hay algo que da miedo, ¿verdad? Como el gobierno y el mundo espiritual, el mal, están unidos. Lo que estamos viendo es que el mundo está tratando de tapar lo que está pasando, tratando de cubrir esas cosas, diciendo, oh no, eso no es verdad. Por años se están diciendo eso. Bueno, ya está pasando. Hasta el Vaticano se está levantando a dar su respuesta, no a través de la Biblia, a través de cosas diabólicas. Y esos son tópicos que vamos a tocar, van a ser bien fuertes. Los sugiero que vengan y escuchen, o sea, a través de los social media van a ponerlo también para que esto se expanda. Yo creo que es muy importante para ¿cómo se diga? Latinoamérica y América del Sur, las naciones de esas, Nicaragua, lugares así, escuchen esto, porque es muy importante, y van a ver que por mucho tiempo han escondido la verdadera historia de todas estas cosas. Mucho tiempo. Vuelva a repetir la fecha, por favor, porque eso es muy importante. Julio 6 a las 1 p.m. Aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia. La dirección vamos a ponerla ahí en el... Julio 6 a las 1 p.m. Va a ser un tema muy interesante, y le doy gracias a Dios por Steve Quell. Él va a estar en Zoom, y también por otro invitado especial que se llama Jesse. Él también estuvo en cosas, vamos a decir, el Mexican Mafia. Él era el número 2. Imagínate, este hombre tiene un testimonio. En estar en el Mexican Mafia, uno ha tenido que hacer muchas cosas malas, pero Dios lo sacó de eso. Amén. Estamos felices que ellos van a estar con nosotros. ¿Qué le pudiera decir a nuestra audiencia, Jonathan, en estos tiempos de desafío que ciertamente estamos viviendo? Para los que están viendo, estamos entrando en un tiempo de tanto engaño, y el engaño está en las iglesias. Busquen al Espíritu Santo, busquen que les abra los ojos, el entendimiento. Aunque estén en una iglesia, el que está predicando, pregúntenle al Señor, ¿ese está predicando a través de la palabra de Dios o a través de su propio entendimiento?
Él se está hablando a través de Dios, la palabra de Dios, o para sus propios deseos. ¿A quién estoy exaltando yo? Pregúntese a uno mismo, ¿al hombre o a Jesucristo? Si ese hombre se está exaltando a él mismo, corran de esas iglesias. Corran, la palabra de Dios lo dice. Solo hay una palabra, una Biblia. Y la palabra de Dios, Él habla por sí mismo. Yo siempre le digo a la iglesia, la revelación viene a través del Espíritu Santo, más la interpretación viene a través del hombre. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Hermanos, hermanas que estén viendo, no por ninguna razón se queden en una iglesia que estén predicando falsedades, doctrinas de demonios, se están exaltando los hombres y están buscando las cosas del mundo. Porque al fin del día la Escritura dice que el mundo no es amistad de Dios. El que ame al mundo es enemigo de Dios. Okay. Con eso los quiero dejar. Busquen a Jesús con todo su corazón, no al hombre. Sigan en la presencia de Jesucristo y van a ver cómo Dios se va a manifestar en su propia vida. Y aunque te cueste, siendo como me pasó a mí, me botaron de una iglesia, sea lo que sea, a ti que te voten de la iglesia, pero tú nunca vas a ser botado de la presencia de Dios. Amén. Amén, amén. Qué hermoso estos testimonios, qué tan importantes. Saber cómo el Señor saca a todas las personas, así como nos ha sacado a todos nosotros, de lo más bajo y por medio de la palabra, la oración. Importante porque yo sé que la mamá de Julio, mi mamá, tu mamá, todos han orado, la oración es poderosa y a dónde nos ha traído. Por eso es que yo digo que este espacio es importante que vengan a dar un testimonio así para que vean lo maravilloso que es el Señor, ¿verdad? Amén. Y toda la gloria y la honra siempre para Él. Y para la gente que nunca han aceptado a Cristo, ahora es el momento. Ahora es el momento que busquen de Jesús. Y si no lo conoces, es muy simple. Aceptar a Cristo en tu corazón. Si quieren, podemos hacer una oración rápidamente. El que esté viendo y has dicho, yo nunca he sabido de Jesús o yo quiero reconectarme con Jesús, solo tienes que decir esto. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, tú vas a ser salvo. Vamos a hacerlo. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Reconozco que soy un pecador y aparte de ti, Señor, no hay salvación. Señor Jesús, yo confieso con mi boca que tú eres el Señor, que tú muriste en la cruz por mis pecados y que tú eres el Hijo de Dios. Te doy gracias, Señor, por liberándome, por salvándome, por muriendo en la cruz por mí, por mis pecados. Señor, yo te voy a servir por todos los días de mi vida. Yo oro esto en el nombre de Jesús y te amo. Amén. Amén. Y con esa oración, yo siempre lo digo en inglés, welcome to the family. Bienvenido a la familia. Amén. Porque somos una familia en Cristo. Amén. Amén, amén. Y bueno, como es tradición en Campeones del Rey, siempre nosotros hacemos la entrega formal de una medalla para reconocer que primeramente Dios es el que se lleva toda la honra y toda la gloria, pero queremos también reconocer tu tiempo de haber estado aquí con nosotros y como dice el nombre de nuestro podcast, Campeones del Rey, que hacemos con esta medalla acreedor a ser un campeón del Rey. Así que, ¿puedes leer lo que dice? Aquí, realmente es un campeón venir a testificar aquí. La verdad que... ¿Qué dice la medalla? medalla? Sí, por sí, favor, ahí. lo voy a leer. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Amén. Thank you. Amén. Y estoy viendo que esa gorra no te queda tan bien. ¿No le gusta el perrito? No. Creo que te va a quedar mejor esta. Bueno, tiene hasta todas las etiquetas de nueva y todo eso. Lo vamos a quitar. Creo que esta te queda mejor. All right. De Campeones del Rey. Ahora sí soy. Bueno, déjame. Ahora sí soy. Ahora sí sos un Bienvenido a la campeón. familia. Bienvenido a la familia. Bienvenido a la Campeones del familia. Rey. Bueno, sin más, no nos resta más que darle gracias a todos ustedes por su sintonía a este nuevo podcast de Campeones del Rey, a esta nueva edición.
Le doy gracias al pastor Jonathan Sosa por haber compartido esa hermosa palabra. Si lo quiere escuchar, ya sabe, los viernes a partir de las 8 de la noche. La dirección de la iglesia la vamos a poner aquí en pantalla. Y bueno, como siempre, Germán Quijano, que Dios te bendiga grandemente. Thank you. Bendiciones, bendiciones. Y no olvidemos que Cristo viene pronto. Amén. Maranata. Maranata.